Quédate con nosotros y conoce más de los temas que te interesan. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos. Estamos en Derecho de Mujer, iniciando un día más en la historia de Nayarit y también iniciando todo este proyecto del día de hoy, martes, donde el programa, como siempre, está destinado a abonar a una cultura de paz, donde buscamos temas que sean de interés para todas, todos ustedes. Y hoy no es de excepción. Quiero darle la bienvenida a quien nos acompaña. Se trata de un tema que en algún momento tocamos hace un ratito y que tiene una gran importancia, porque la pregunta que les voy a hacer es literal. ¿Hay alguna herida que no han logrado sanar? Y no hablamos de heridas del corazón, hablamos de heridas reales. Hay heridas que se convierten en un dolor de cabeza, heridas que se pueden convertir inclusive en un atentado contra la vida. Para esto nosotros pues hemos invitado en esta ocasión a quien es especialista en estos temas de cómo tratar estas heridas más complicadas. Me da mucho gusto tener aquí al licenciado en enfermería, a Paul Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, muy bien, Luz Amalia. Ya teníamos que aproximadamente, lo comentábamos antes de entrar al aire, 3 años ya casi que estuvimos aquí, y pues un gusto y agradecerte el espacio aquí en tu programa. No, al contrario, gracias por estar aquí, por darte el espacio. Hablar de las heridas que no sanan, hablar de esas heridas que aparentemente todo comenzó con un machucón de dedo, Sí. Con una cortadita o con una situación más grave y ahí la dejaste. Así es. Bueno, hablar de heridas crónicas, que ya son heridas que tienen más de 30 días, hablamos de un mes, y que no logran sanar, ya ahí se requiere una atención especializada. Ahora sí que no basta únicamente con el agua, el jabón, los cuidados con su gasita tradicional, sino que ahora sí ya requerimos conocer a fondo al paciente para saber qué es lo que está interfiriendo en su proceso de cicatrización o de curación. Entonces va a ser necesario pues tener muchos factores en cuenta, desde el estado metabólico del paciente, si no tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, algún problema con sus lípidos o sus grasas, también diferentes factores como que tenga su sistema de defensa bajo, por lo cual sea muy propenso a infecciones. Y bueno, son diferentes estudios que tenemos que realizar para preservar la integridad y el autoestima del paciente, porque no solamente, el tener una herida no solamente es la cuestión física, sino también la cuestión emocional de una persona que está en constante estrés, porque no sabe si eso puede complicar, si puede comprometer incluso la extremidad o la salud de manera general al paciente. Y mira que hay ocasiones en que sí, sucede un accidente de ese tipo como el que comentaba al inicio, pero el hecho de que no sanen las heridas, como tú bien lo dices, es un indicativo de que algo está pasando contigo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo está sano, está de una manera íntegra, el cuerpo siempre tiene mecanismos para sanarse, ¿sí? El cuerpo es demasiado sabio, así que hace todos los procesos naturales. Pero si algo está interfiriendo, entonces es un indicador de que algo está mal. Yo siempre les comento, la herida no es el problema. La herida es la complicación de un problema o una enfermedad que tiene el paciente. Lamentablemente, lo más común que tenemos en México, diabetes. Sabemos que en México tenemos también los primeros niveles o los primeros lugares, lamentablemente, de obesidad, de sobrepeso, incluso en niños, ya sobrepasamos Estados Unidos. Y entonces todo esto va a afectar las condiciones de salud que no van a hacer que el paciente cicatrice de una manera normal, ¿no? Y cuando esto sucede desde tu especialidad, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo las personas llegan a ti? ¿De qué manera intervienes? Porque, bueno, tienes una especialidad en esto, Sí. el tratamiento de estas heridas crónicas, pero ¿cómo llegan a ti? Fíjate, Luz Amalia, que lamentablemente cuando un paciente llega a requerir nuestros servicios es porque la enfermedad ya está avanzada, ya está en un estado en el cual el cuerpo no puede cicatrizarlo, ya hay una infección que está impidiendo el sano proceso
y entonces tenemos que intervenir. Lamentablemente ya interferimos en un momento en el cual el estadio ya es algo avanzado. Lo comentábamos antes del programa y me decías, yo te sugiero que me digas 5 pasos para poder tratar estas heridas. Yo comenzaría diciéndote, lo primero, lo ideal que tendríamos que hacer es la prevención. El primer nivel de atención, incluso para el Sistema Nacional de Salud, que es al que también se le invierte buena cantidad de dinero, es prevenir, pero lamentablemente no le damos esa importancia, ¿no? Entonces, prevenir desde qué implica todo esto: hábitos saludables, una correcta alimentación, chequeos médicos continuos y oportunos en su caso. ¿Qué va a hacer esto? Que el cuerpo esté sano, que tenga un buen ejercicio, y obviamente la prevención nos va a ahorrar muchísimo dinero, ¿verdad? Evitando principalmente que el paciente desarrolle todas estas patologías o todas estas enfermedades. Porque de repente puede haber, y sí, hasta cierto punto es común, oye, me salió un morete, oye, de repente, no sé, me raspé, pero no supe dónde, no supe cómo me corté, no supe qué pasó. Eso es muy común en los pacientes diabéticos. Lamentablemente, la diabetes, al ser una enfermedad de múltiples causas metabólicas en el organismo, lo que genera es que la glucosa en sangre, cuando se mantiene en niveles altos, muy elevados, hablamos que los niveles normales de glucosa en sangre siempre deben de estar en un paciente por debajo de 100 miligramos. Cuando se hacen su chequeo en la mañana, tocan se pinchan su dedo, toman la muestra, debe marcar menos de 100. Si ya tenemos niveles más de 126, ojo, ahí hay un riesgo de que no se está pudiendo controlar la glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer estos niveles constantes de glucosa en sangre? Al ser una molécula muy grande, la glucosa va a comenzar a modificar las estructuras de los nervios. Los pacientes van a comenzar a tener pérdida de la sensibilidad. Va a haber ciertas partes en las cuales no sientan, o sientan exageradamente las sensaciones o muy disminuidas. Es muy común que el paciente presenta calambres, siente como hormigueos, y algo que le llamamos el calcetín. Siente el paciente que no está tocando bien porque hay una pérdida de sensibilidad. Entonces, aquí son factores que propician que el paciente en algún momento, si se corta, si se pincha con algún clavo, si tiene algún golpe, incluso pacientes que han llegado con clavos, con tachuelas, y no se dan cuenta. Ay, es cierto, ya había escuchado eso. Oye, y aparte de la diabetes, ¿qué otra enfermedad propicia las heridas sean tan frecuentes? Heridas que son difíciles de cicatrizar, no únicamente las metabólicas, también tenemos procesos quirúrgicos, por ejemplo, cuando se pone alguna placa, algún tornillo, cuando estos pacientes que han tenido traumatismos, golpes, accidentes, y hay momentos en los que a veces o la placa se rechaza o el tornillo está haciendo algún efecto. Todo esto va generando que se haga un proceso ya de más de 30 días. El cuerpo trata de defenderse, empieza a enviar ciertas proteínas, ciertas moléculas que inflaman, y el proceso inflamatorio pues es necesario para que migren, para que vayan ahí células de defensa, células que van a cicatrizar, pero cuando ya tiene más de 30 días resulta algo así un poquito irónico, por así decirlo. Ese mismo proceso que en algún momento estuvo para sanarnos, es el mismo proceso que ahora está retrasando la cicatrización. ¿A poco? Es un proceso de inflamación crónico. La inflamación crónica es la que causa todos estos problemas. Entonces, lo ideal es siempre cicatrizar una herida de 2 a 3 semanas, que va a ser lo ideal. Heridas de trauma, como te comento, donde los pacientes son intervenidos quirúrgicamente, cirugías en las cuales el paciente, te pongo un ejemplo muy común, pacientes que son obesos, al momento de hacer la sutura, como se le dice comúnmente, revientan las puntadas, y luego hay que volver a estar tratando de curar, pero ahora por una segunda intención. ¿Por qué? Porque pues ya no podemos volver a suturar. Entonces tenemos que hacer que el cuerpo solito adhiera a los 2 planos que fueron abiertos, ¿no?, en la cirugía. ¿Por qué no podemos volver a suturar? Porque ya se traumatizó una vez el tejido y tenemos que propiciar un cierre, que le llamamos por segunda intención. Entonces, si nosotros tomamos en consideración que el paciente está obeso,
es muy difícil que ambos pliegues logren tocarse y haga su proceso de cicatrización. Entonces volvemos a lo mismo, factores metabólicos, obesidad, hipertensión, todo nos lleva a lo mismo. Si el paciente estuviera en algún momento sano, sería muy difícil que estas heridas crónicas se desarrollaran. Mira, el problema fue tal, Luz Amalia, que en el año del 2012-2013 incluso ya salió una norma oficial mexicana, una guía de práctica clínica, que ya nos dice los requisitos que tiene que tener un hospital o una clínica para atender a estos pacientes. Desde el enfermero, desde el cirujano, el médico general, que debe tener una formación en estos manejos avanzados, los grados en que se clasifican y los insumos que se utilizan. Anteriormente no había este tipo de clínicas. Sin embargo, ya ahorita en el estado hay varias unidades que cuentan con este servicio de atención. Así que no es únicamente exclusivo del sector privado, sino que también ya se encuentra en el sector público. Ok. Sí. Fíjate qué interesante y qué importante es esto. Me estaba acordando ahorita que hablabas de las heridas y de que no cicatrizan. También un caso muy común, por ejemplo, en las cesáreas, donde a la hora ya ves que te cosen como 7 capas de piel y todo, y que el hilo no le cae a la paciente, que el hilo hace como reacción y entonces se abre la heridita. Ajá. Y luego tienen que regresar porque se les abrió una puntadita y cosas así. Sí, bueno, ahorita ya hay bastante tecnología que incluso en ciertas heridas se puede utilizar un pegamento biológico para evitar la sutura. Es muy parecido a ese, pues no puedo mencionarte marcas, pero ese producto que utilizamos para pegar cuando algo se quebra, ¿no? De algún vidrio o algo, es muy parecido. ¿En serio? Sí, es muy parecido. No es igual, pero es parecido. Obviamente tiene una forma biológica compatible con el cuerpo. Por eso debe estar en heridas muy superficiales. ¿Sí? A lo mejor en áreas faciales, en la cara, se utiliza para no dejar en efecto la cuestión de las marcas de la sutura, que es algo que en la cuestión de las cesáreas, pues siempre la estética se trata de cuidar. Y hay pacientes que, como tú lo mencionas, son muy sensibles a este tipo de hilos de sutura. Entonces ahí inclusive hay algunos geles de silicona, algunos apósitos de silicona, que incluso además de promover la cicatrización, van a ayudar a que no dejen marca, no dejen alguna huella, una cicatriz de la cirugía, o si la van a dejar, sea el mínimo imperceptible. ¿Sí? Ya también se tienen sus manejos estéticos que son necesarios, no únicamente. Oye, el mismo caso aplica en quienes operan y que por alguna razón se escucha, es que pues no le cicatriza bien, no le termina de cerrar, no cicatriza bien. Sí, exacto. Como te comento, los factores de inflamación crónicos, o sea, cuando el cuerpo sufre una agresión, lo primero que sucede es que se inflama y se pone rojo. Y lo hablamos desde que cuando nos pica un zancudo. Lo primero que sucede es que hay un proceso de inflamación, se pone rojito, ¿por qué? Porque las arterias, los vasos sanguíneos, se dilatan, abren más para que fluya más sangre, para que fluya células de defensa y se propicie la cicatrización o la curación. Sin embargo, hay ciertas personas, como te comento, por factores de alimentación, por genética incluso, que estos factores que debieron estar presentes 1, 2, 3 días, se mantienen por semanas. Y entonces ese proceso de inflamación hace que las células no puedan aumentar y cicatrizar, y ahí es donde se ve el problema para que logre cerrar la herida. Y sí, pacientes que tienen 1, 2, 3 meses y que ya no les preocupa tanto el problema de pues el motivo por el que entraron a cirugía, porque eso ya se solucionó. Ahora en lo que se está batallando es para poder terminar de cerrar la lesión. Y es más común, fíjate, de lo que pensamos, sí es muy común escuchar esto, pero tú hablabas de una primera propuesta que es la prevención. Así es. Y en esta primera propuesta de la prevención, ¿de qué manera todos los sectores involucrados, en este caso el sector salud, pero también nosotros como pacientes o prospectos a pacientes, de qué manera podemos incidir en esto de la prevención? La prevención. La verdad es que tenemos un gran poder sobre la familia. Sabemos que lo que, por ejemplo,
lo que usted hace en su casa, sus hijos lo van a imitar. Entonces, desde lo que usted come, el ejercicio que usted realiza, el dormir bien incluso, que muy pocas veces actualmente en el siglo XXI lo que hacemos todo menos dormir bien. Todos esos son factores que se involucran para que un cuerpo esté sano. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en consideración. ¿Y qué es lo que pasa en el nivel de prevención cuando no está la enfermedad? Pero ahora hay un nivel de prevención cuando el paciente ya es diabético, ya es hipertenso, y ahora tiene que prevenir con la enfermedad ya en él, ¿verdad? Aquí ya es distinto. Aquí ya tiene que tener un control estricto de su glucosa, de sus niveles de presión, de sus niveles de triglicéridos, de colesterol, y eso involucra chequeos médicos continuos. Pero hay un factor muy importante por el cual el paciente no va al hospital, que es el factor miedo. Sí. El miedo a que me digan que estoy mal, el miedo a que me digan que hay algo que está afectando. Y aquí la pregunta es, ¿el hecho de que lo sepa el paciente o no, eso va a influir para que todo desaparezca? Es como decir, aquí hay un pozo, yo ignoro, yo digo que no está el pozo, no lo veo. El hecho de decir que no está, no va a evitar que yo tropiece en él. No, de todas formas va a venir la situación. Así es. La situación que no queremos que Ajá, venga, ¿verdad? y lamentablemente se llega ya tarde, Pero ¿no? es que sí da miedo. Sí. Yo creo que si nos ponemos en el papel del posible enfermo la posibilidad de tener una enfermedad, una situación, sí da miedo el que sigue, el que implica lo que me está pasando. Sin embargo, el cerrar los ojos tampoco ayuda, como tú bien lo dices. Y en esta cuestión de las heridas que no sanan, esas heridas que pueden estar durante ¿cuánto tiempo allí? Por ejemplo, las úlceras venosas, hay pacientes que incluso tienen 2, 3 años. Ay, Dios. ¿Sí? O incluso hasta Imagínate. 5 años que no se han logrado cicatrizar. O sea, sí Nada son más las bastante limpian. elevadas. Solamente se limpian, el riesgo de infección pues es constante y es ahí donde te comento. También es la cuestión de la autoestima del paciente. Sí, ¿Sí? claro. El factor psicológico. Porque un paciente estresado, un paciente que tiene miedo, es un paciente que va a estar con cortisol, con adrenalina, con las emociones a tope Claro. por el miedo. Y pregunto yo, ¿ustedes creen que eso influye en la cicatrización? Claro que sí. El factor emocional es bastante importante. Claro que sí. Fíjate, el factor emocional entra en todos lados y es algo de lo que vemos aquí todos los días. No hay tema que hablemos aquí que no tenga que ver con la parte emocional. Y sorprendería que estemos hablando de cicatrices crónicas y que también el factor emocional tenga mucho que ver en esto. Desde el apego al tratamiento, Luz Amalia. ¿Por qué? Porque un paciente a veces le dicen, usted ha debutado, ha comenzado con un proceso de diabetes en su cuerpo. No, no, usted está mal, no es cierto. Voy a ir con otro médico. Una segunda. Una segunda tercera, opinión. Una cuarta opinión. Voy a ir a otro estudio de laboratorio porque muy probablemente el laboratorio que realizó los estudios se equivocó. Y al rato tenemos 3, 4 laboratorios que se equivocaron, 5 médicos que se equivocaron supuestamente del diagnóstico porque el paciente no quiere aceptar. Y es que el hecho de que al paciente se le informe de que ha sido diagnosticado con una enfermedad involucra necesariamente un proceso de duelo. Claro Que va a haber una negación, que van a haber momentos de ira, de depresión, y que esto va a afectar el apego al tratamiento del paciente. Y si el paciente no se apega a ese tratamiento, las complicaciones van a ser peores. Entonces, sí es un factor muy importante. Y, ¿sabes, Luz Amalia? Algo muy importante a considerar en este caso también es el no etiquetar al paciente. Porque muchas veces se le comenta en los hospitales, lamentablemente se sigue mencionando, o el paciente 15, que es el paciente diabético, o el paciente de la cama 20, que es el hipertenso. No, el paciente es un ser humano que tiene nombre, que tiene apellido y que se hace todo lo posible por integrar esa dignidad humana. Es un paciente de nombre Carlos que está pasando por un proceso que se llama diabetes, pero que la enfermedad
no etiqueta al paciente. Y es lo que normalmente lo vemos muy normalizado también. Sí, se ha hecho parte de una cultura general al referirse al paciente. Esto por los tiempos dentro de una institución pública que tienes que ver 15 a 20 pacientes diarios, no te puedes aprender los nombres de todos y se van pues como que teniendo referencias rápidas. Pero son factores emocionales tan importantes que también influyen pegan muchísimo, sí. También Sí. es como decir, a ver, en esta fila todos los diabéticos, en esta todos los hipertensos, ¿Sí? acá todos los que tengan SIDA. Se acabó todos tu los que nombre. tengan cáncer. Se acabó tu nombre y ahora ya es como que ahora una etiqueta. Es emocionalmente sí. Y vas con tu dolor de sí. decir, acaba de cambiar mi vida y ahora ya me dicen de otra manera. Entonces, claro que ese factor es muy importante. Entonces, también otro paso sería, no te etiquetes en ese aspecto. Oye, y los que tengan todo en este especial, ¿no? Los que tienen todo el combo. Hay que cuidarnos. Es la prevención. Por eso hablas importante. tanto de la prevención y sí, es vital. Y lo importante es de que el tiempo o el dinero que no se invierte en la prevención, lo vas a invertir en el proceso de curación. Cierto. Lo tienes que gastar de todas maneras. Porque si no hiciste ejercicio para prevenir una diabetes o para controlar la diabetes, en algún momento se va a indicar para tratar de detener el daño que está generando. De todas formas lo vas a hacer, pero ahora porque ya tienes una situación. Que ahora sí ya compromete la vida. Y si son sacudidas, pero no entendemos hasta que estamos dentro de las problemáticas. Mira, creo que a medida que uno crece y que te cae el 20, que ya no tienes 20, como que vas captando más este tipo de mensajes, de cómo el autocuidado puede hacer la diferencia en tu vida. Y hablando del tema de hoy, que son las cicatrices crónicas, como algo que tú ves sin importancia, es una cicatriz, me va a sanar, va a cerrar. Hay gente que no lo ve realmente, aunque hace todo lo necesario, pero que esas enfermedades crónico-degenerativas por las que atraviesa su organismo son las que están complicando esta sanación de una cicatriz. Porque luego, mira, vámonos a lo sencillito. Tienes una operación y te hacen obviamente una incisión y pues hay una cicatriz y mire, póngase esta pomadita, con esto le va a cicatrizar más bonito o más rápido y no haga esto y no haga lo otro. Entonces tú crees que así va a ser, ¿no? Y así, que ese estadio se va a dar. Sin embargo, en muchos de los casos no es así. Tú ves pasar los días, las semanas y la cicatriz allí está. Tienes que regresar para que te vuelvan a limpiar, tienes que regresar para que te digan pues qué fue lo que pasó y allí es donde te das cuenta que algo en tu salud no anda muy bien, ¿verdad? Sí, yo creo que lo has mencionado perfectamente, conforme va pasando la edad se da uno cuenta que ya empiezan los estragos de los malos cuidados, porque se puede llegar a un envejecimiento sano, pero a veces llega un envejecimiento prematuro. Y volvemos por lo mismo, por no dormir correctamente, por no comer, los desvelos en exceso. Y cuando sucede, por ejemplo, una lesión, una herida, ahí es donde viene el problema. Dices, caray, mi cuerpo no está haciendo su trabajo normalmente, porque a lo mejor mi sobrino, mi hija, se hace una pequeña lesión, se cortó con algún objeto y 3, 4 días, todo bien. Y yo ya tengo 10 días, yo ya tengo 15 días. Y empieza la preocupación, ¿no? Y ya somos conscientes de que nuestro cuerpo ya no procesa igual la glucosa, los dulces, ya no procesa igual las grasas. Ya estamos viendo que la grasa se empieza a acumular en el abdomen, se empieza a acumular en los brazos, en las piernas, y uno se da cuenta porque al verte al espejo ya no eres el mismo, o sea, te ves más redondito. Y mira, en la cuestión de... Vamos a tomar el caso de la obesidad, por ejemplo, que también nos lleva a la cuestión de heridas que no pueden cicatrizar fácilmente. La obesidad, que va a comenzar todo con un sobrepeso, las famosas llantitas. No pasa nada, una faja, se acabó todo, sí, pero el problema sigue estando presente. Y la obesidad te lleva a complicaciones tan graves que incluso están relacionadas con cierta relación de cáncer, ¿sí? Porque hay un factor inflamatorio. El paciente que tiene obesidad es un paciente que está inflamado
tiene una inflamación crónica. Pero luego volvemos al aspecto emocional. Es que hay una, a lo mejor lo has escuchado, es que hay una gordofobia. Sí. Sí, es que ahorita todo mundo contra los gordos y todo esto, ¿no? O sea, como que es algo que se está mencionando en la sociedad. Pero no es que exista una gordofobia, no es que se le diga así de una manera despectiva. O sea, es un proceso de enfermedad. La obesidad es un proceso de enfermedad seria. Que la mayoría de personas en el país tenga una condición de obesidad, el hecho de que todos lo tengan no quiere decir que sea algo normal. No. Pero se ha normalizado. Es algo muy grave, de hecho. Se ha Y normalizado. estamos hablando que toda esa población que tiene obesidad está propensa a tener heridas crónicas. Crónicas. Tengo preguntitas, Sí. pero ahorita al regresar las vamos Claro. a formular. Ahorita estamos hablando todo el planteamiento que Antes tuvo de. que ver con Ajá. la prevención y ya de regreso nos vamos a enfocar a qué hay que hacer con las heridas, que nos puedas ayudar a entender de qué manera se tiene que presentar una herida para saber que ya se está infectando, cosas que Así es, son ya específico, ¿no? son de la muy lesión. específicas y muy necesarias para que Claro nos que sí. pongas en alerta. También tengo aquí preguntas de Luis Fernando Cusín. Amigo, qué bueno que estás aquí acompañándonos en el programa desde San Luis Potosí. Vamos a hacer una pausita, ¿eh? Claro. Una pausa de 3 minutos. Estaremos de regreso aquí en Derecho de Mujer. Sigan con nosotros. Estamos totalmente en vivo desde el estudio A del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit. Regresamos. Mujer, recuerda que para cuidar de tu familia, antes debes conocer tus derechos. Estamos en Derecho de Mujer. Volvemos después de esta pausa.
Es forzar el importante envejecimiento. conocer los derechos de las mujeres de tu vida. Hagamos algo por buscar un equilibrio y fomentar la cultura de la paz. Estamos de regreso en Derecho de Mujer. Estamos de regreso en Derecho de Mujer hablando de las heridas que son crónicas, tratamiento de las heridas de difícil cicatrización, es lo que vamos a platicar el día de hoy, entre otras cosas. Y aquí está con nosotros Paul Gutiérrez, él es especialista en formación en manejo avanzado de heridas. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y pues antes del corte yo te comentaba que ya tenía por aquí algunas preguntitas. Luis Fernando Cusín, desde San Luis Potosí, le mandamos muchos saludos nuevamente, nos pregunta, ¿el agua oxigenada, mertiolate, alcohol, violeta de genciana, se deben de utilizar para la curación de heridas? Buenísima pregunta. Actualmente en las heridas está prohibido el uso de yodo, meltriolate, que le llamaban muy famoso. ¿En serio? Agua oxigenada. Es lo primero que hace uno. Es lo primero, ¿no? Y se Ajá. tiene la idea de esos productos como los insumos de primeros auxilios. Ajá. Pero vamos a hablar por qué no. Por ejemplo, la violeta de genciana, uno de los problemas que tiene es que al nosotros aplicar ese tinte, no podemos valorar correctamente cómo se encuentra la herida. Se pone todo morado, incluso la piel de alrededor. Sí, sí, sí. ¿Cómo está la herida? ¿Está cicatrizando? ¿Está empeorando? ¿Se está necrosando? No lo sabemos. Está todo morado. Ay, Sí, es lo tiñe de un cierto. solo color. Ajá. Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. El agua oxigenada es muy agresiva con las bacterias, es un antiséptico, mata a las bacterias fuertemente, incluso cuando lo aplican en la lesión, hierve esa agua, hace como burbujitas y mata completamente las bacterias que se encuentran ahí. El problema es que el tejido que va cicatrizando, el tejido que está tratando de salir, lo quema. Es muy agresivo, es una reacción química muy fuerte que libera energía, incluso se pone caliente y va a quemar la parte de la herida que está cicatrizando. El yodo, por ejemplo, la solución de yodopovidona, esta solución color rojo ladrillo que se aplicaba en las heridas, quema la piel, quema las pequeñas células que van saliendo, que van reproduciéndose, aparte que le estallan profundamente, ¿sí? Hasta que sangre, decían anteriormente. Ay, sí es cierto. Para que cure hay que Sí, tallarle. Ay, sí. Y todo eso ya quedó atrás. Ya ahorita es lo menos que pueda manipular la herida en ese aspecto, porque el cuerpo va respetando su proceso de Hasta que cicatrización. salga la agüitita amarilla, como el suerito. Y luego hasta le apretaban, ¿no? Tállale. Ay, sí es cierto. Sí. O que te caías, ¿no? De niño. Y lo primero, el yodo, el meltriolate Y rojo. Y darle talladita a la herida. Sí, el meltriolate rojo, porque ya ahorita hay uno blanco que ya no duele. Ajá. Ahorita el rojo era el bueno, el que nos tocó a nosotros, que nos ponían ahí con... Ay, me acordé de esas raspadas. Sí, entonces ya actualmente está completamente, no prohibido, porque se siguen vendiendo. Pero se sugiere. No recomendable, no se sugiere el uso para las heridas crónicas. A lo mejor cuando tienen una herida en casa, una herida menor, una raspadura, jabón neutro, su agua que pueden comprar en la farmacia, esta que se utiliza como por ejemplo en los sueros, cloruro de sodio, lavar, cubrir con su gasa cuando son heridas simples. Cuando son ya de pie diabético, úlceras venosas, heridas por golpes, traumatismos fuertes, heridas arteriales, ya heridas que requieren un manejo especializado, está contraindicado su uso. Aquí, por ejemplo, Fabián Pérez dice que tuvo un percance vial y que se activaron las bolsas de aire y que esto hizo que se le quemara la piel de la fricción. Y que en ese caso, ¿qué tiene que hacer? En las quemaduras hay que evaluar primeramente el estadio o el grado de profundidad en el que fue la quemadura. Generalmente por roces o por fricción pueden llegar a generar una herida de primer grado, la cual es muy dolorosa. ¿Por qué? Porque afecta a las terminales nerviosas que se encuentran en la piel, más superficial. Ahí, por ejemplo, hay que estar primeramente valorando constantemente cómo está el proceso de cicatrización de esa quemadura, de esa lesión por fricción, fue un proceso mecánico, y generalmente ahí se les recomienda un poco de alginato. El alginato es un gel, el alginato en gel,
ayuda a mantener la hidratación, la humectación y promueve la cicatrización. Por ejemplo, siempre que nosotros vamos a recomendar algún producto, necesitamos siempre la valoración del personal para que sepamos bien las condiciones del paciente. Pero en quemaduras, de manera general, utilizamos en ocasiones el alginato en gel para propiciarle hidratación a esa piel. Oye, en una cortadura, de repente sucede cuando estás cocinando o inclusive que los niños se cortan con algo cuando están jugando. Allí, ¿qué es lo que procede para no infectar? Porque por todo esto que estás diciendo, derribaste todo lo que las mamás tenemos en un botiquín. Todo lo que básico, tenemos, ¿verdad? Sí, todo lo que dice un compañero, hasta limón. Hasta cloro. Alcohol. Sí, cloro, limón. ¿Qué otra cosa? Todo lo que uno tiene en el botiquín. Bueno, pues nada más con que tengan su jabón neutro, Ajá. de cualquier marca, lo que sea, pero neutro, que no tenga olores, que no tenga ningún perfume y que tengan una botellita, por ejemplo, de agua purificada para tomar, que no esté abierta, que esté sellada, y lavarle. Con eso. Con eso sería suficiente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está sano, en el niño, el adolescente, incluso en personas adultas sanas. El sistema inmunológico, el sistema de defensa no está comprometido, está trabajando de una manera perfecta y pues va a cicatrizar sin ningún problema. Bacterias hay en todos lados. Bacterias los tenemos incluso en la microbioma o en la microbiota natural de nuestra piel. En nuestra piel tenemos bacterias que nos acompañan en nuestro día a día e incluso nos ayudan a que no seamos atacados por otras bacterias más graves. De hecho, nos ayudan a vivir, ¿verdad? A Tenemos, seguir con vida. así es, sí, ellos están en el intestino, en la piel. Vaya, hay una parte muy interesante de las bacterias. Cuando se rompe la piel, se rompe una barrera natural de protección y estas bacterias pueden ingresar al torrente sanguíneo, ahí es donde pueden causar problemas, pero siempre está el sistema de defensa, siempre está el sistema inmunológico listo, alerta, así como policías inmediatamente para agarrar a quien no debe de estar ahí. Y todo pasa normalmente sin ningún problema. ¿Por qué se complican en este caso? Aprovecho para mencionarlo. Porque se infecta con frecuencia el paciente con una herida de pie diabético. Porque la diabetes genera inmunosupresión o inmunodepresión en el paciente que tiene una condición de diabetes. Los altos niveles de azúcar en sangre bajan el sistema inmunológico, deprimen el sistema de defensa. Entonces, es un paciente que va a estar más propenso a infecciones de todo tipo, de la vía respiratoria y no se diga de la piel cuando se tiene una herida. Entonces, ojo ahí, paciente que está cursando con diabetes tiene sus defensas bajas. Oye, en el caso de las heridas por quemaduras, ¿qué tanto deben de estar expuestas o no? Porque esa es una duda que yo creo que sí nos queda, porque, a ver, es que se tiene que estar para que, no sé cómo se dice, para que esté a la intemperie. Al exterior, que esté exteriorizada. Para que cure, okay, sí. o no, cúbrela para que no se infecte. ¿Cuál es lo ideal? Ok, dependiendo el grado. Las heridas, las quemaduras superficiales, como el primer grado, que es únicamente estas rosaduras por fricción, vapor, se puede lavar, se puede dejar exteriorizada, no hay ningún problema. ¿Aunque se vea blanquito? No, ahí ya estamos hablando entonces de un segundo grado. Ay. Cuando ya salieron ámpulas o ampollas, que le llama la gente, cuando ya se ve el músculo, la grasa, ojo ahí, ya tenemos que tener incluso, hay que analizar qué tan extensa es la quemadura. Porque las quemaduras vamos a tener que estudiarlas por el grado de profundidad y por el grado de extensión. No es lo mismo que yo tenga una quemadura, por ejemplo, en la parte de mi brazo de unos 5 o 6 centímetros, con una profundidad de 3 centímetros, a que en el 80% de mi cuerpo tenga una quemadura con una profundidad de 3 o 4 centímetros. ¿Sí? O sea que simplemente el paciente no se quemó, por ejemplo, la cabeza, pero todo el cuerpo se quemó. Esos pacientes tienen que estar, aunque no han tenido complicaciones, deben de estar incluso en terapia intensiva, deben de estarse haciendo control de líquidos, porque las quemaduras
propician una pérdida de líquido. Se rompe la barrera de la piel nos ayuda a que los líquidos no evaporen de nuestro cuerpo y al nosotros tener una quemadura de gran extensión, el paciente comienza a perder líquidos y ese paciente puede entrar en choque por pérdida de líquidos. Y aparte, una extensión de la mitad del cuerpo quemado es un paciente que se le tiene que estar previniendo de la infección o tratando complicaciones infecciosas. Pero en una quemadura, vamos a suponer en casa, algo práctico, el aceite, una flama, pueden irrigar durante unos 5 o 10 minutos con agua del grifo, ¿sí? Con agua de la llave, estarlo irrigando a tolerancia para que disminuya la sensación de dolor y estar vigilando únicamente que no tenga alguna complicación. Ya donde hay una ampolla, no hay que reventarla, hay que dejar... No hay que reventar no hay que las reventarlas. ampollas. Ay, es lo primero que estamos. Es lo primerito, ¿no? Y con una aguja, y luego dicen, voy a calentar una aguja en la flama y la voy a picar. Sí. No, la ampolla tiene un ambiente estéril. Sí. La ampolla adentro tiene un líquido estéril que, aunque ya se elevó de esa parte de la piel, no ha tenido contacto con el exterior. El problema es cuando hacemos que exteriorice. Polvo, aire, todo lo que se encuentra en el exterior puede complicar la lesión. Fíjate cuántas cosas hay que uno hace que no debería de hacer. Mordeduras de perro. Esa es otra, los perros. Ahorita que dijiste si exteriorizar o dejar a la intemperie en la herida, las mordeduras por herida de perro. Las heridas por mordedura de perro, perdón. Oye, o los gatos te rasguñan y Sí. también te dejan. Y pueden traer profundito a veces. ciertas, exacto. Estas heridas no hay que cubrirlas. Ah, ¿no? Aquí sí hay que dejar, no podemos cubrirlas porque al cubrirlas o ocluirlas, que le llamamos, tapamos la lesión. La boca o el hocico del perro tiene muchísimas bacterias y es como que si hicieran una inyección de bacterias a la piel. Entonces nosotros la cubrimos, se pone un factor ahí húmedo, oscuro, que propicia que las bacterias se reproduzcan rapidísimo. Entonces se va haciendo un caldo de cultivo ahí bacteriano en la herida que comienza por infectar tejidos más profundos. Entonces estas heridas no hay que cubrirlas, no hay que taparlas, hay que dejar que tengan una exposición para que todo lo que esté drenando vaya saliendo de esa lesión. Porque generalmente, pues al ser colmillos entran en pico, entran en profundidad, Sí. no son muy extensas. Entonces hay que dejar que drenen. Esas heridas no hay que taparlas, sí requieren vigilancia epidemiológica, hay que ir al médico, hay que ir a la unidad de salud para que lleven un registro, ¿sí? Deben de tener en cuenta si el perro estuvo vacunado, está vacunado, si es de la calle, tiene dueños, y se debe de hacer una vigilancia epidemiológica por el riesgo de la rabia. En el caso de una mordedura de perro, pero también te preguntaba yo si te rasguña tu gato, que a veces son profundas las Sí. heridas que te dejan, o cualquier tipo de mascota, porque también hay quien tiene hámster y también los hámster a veces te meten mordiditas. La cuestión es el terreno donde ellos se desarrollan o ellos andan. Por ejemplo, los gatos pues tienen mucho contacto sus garras con la tierra y la tierra puede tener muchísimas cosas, entre esas excremento, ciertas bacterias, y al momento que ellos rasgan la piel, inyectan, o por así decirlo, inoculan esas bacterias y puede tener un riesgo de complicación. Es ¿verdad? cierto. Entonces, esas heridas sí se lavan si son superficiales y se mantienen en observación. Si es profundo, yo observo que está aumentando la temperatura de la piel, que está doliendo, que hay supuración, que huele mal, es momento ya de ir al médico para llevar un tratamiento antibiótico y una vigilancia epidemiológica. Porque algo está pasando. En los casos de todas las heridas, ¿se requiere antibiótico? No, depende el tipo de lesión, depende el estadio, depende el grado en el que se encuentra la herida. Y es que siempre que existe una lesión, por ejemplo, en el paciente diabético, en el paciente que cursa con diabetes, en el paciente que tiene alguna enfermedad metabólica, lo primero que se da o parece que es la cura de todo, antibiótico, y nos vemos en una semana. No todas las heridas están infectadas, pueden estar contaminadas. Pero es diferente. Es diferente.
Una cosa es que el paciente en la lesión tenga una contaminación bacteriana, es decir, haya presencia de bacterias, porque lo tenemos naturalmente en la piel y va a existir bacterias, pero la cantidad de bacterias que existen no son las suficientes como para generar un problema de infección, un problema ya con más sintomatología, que ya generó pus, dato de infección, que ya generó enrojecimiento, aumento de temperatura y mal olor, las bacterias ya se reprodujeron bastante, que ya están generando un proceso infeccioso local, es decir, únicamente donde se encuentra la herida. Pero si únicamente me hice la lesión, la piel se encuentra normal, no hay salida de pus, no hay salida de líquidos, esa herida puede estarse lavando, puede estarse aplicando algún ungüento, crema, algo tópico, algo en la piel, y puede cicatrizar sin ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente esté sano. Pero si esto avanza, si esto ya nos empieza a dar datos de alarma, entonces sí va a ser necesario analizar el tipo de antibiótico que hay que dar. De intervención. Los curitas. Los curitas Famosos, que maceran la piel. ¿Todavía se usan los Todavía. curitas o ya no? ¿O en qué casos? Todo eso se utilizan en heridas menores, ¿verdad? En los Si niños, me corto. en las cortadas con están cocinando. Y el único problema que tiene es de que el pegamento o la lesión, el pegamento que tienen hace muy blandita la piel, queda como incluso blanca, se le llama una maceración. Y eso es porque la piel no transpira, no respira la piel y entonces empieza a ser muy blandita, ¿verdad? Generalmente lo vamos a utilizar en heridas muy menores, son heridas que van a durar un día, 2 días, se retiran como algún proceso para traer un poquito cubierta la herida. En los niños, que son muy juguetones, andan en el polvo, etcétera, se pueden emplear. En heridas ya muy complejas o avanzadas, no están recomendados. No están Habrá otros apósitos especiales que van a absorber ciertos líquidos, que van a estar haciendo una función antibacteriana, apósitos, por ejemplo, de plata, de hidrogel, de ciertas sustancias ya específicas que nos van a ayudar en las heridas complejas. No todo se resuelve con curita. No todo es con curitas ni con gasas, porque luego el problema es que ponen una gasa y se pega. Ay, sí, y eso es algo de lo más común en el paciente, sí. Que le ponen la gasa, aparte le ponen la venda encima y hace presión. Entonces en algún momento la sangre va a formar un coágulo y una costra. Y entonces cuando ya se hizo la costra, se hizo con todo y la gasa mezclada ahí y hay que tirar de ella, ¿no? Jalar. Y te traes todo el tejido que sí, cicatrizó. duele, cómo no. Toda esta entrevista, cómo me he acordado de situaciones dolorosas, de cortadas, de heridas y demás. Pero qué importante es tocar estos temas porque no le prestamos mucha atención a esto. Y una herida puede traer consecuencias graves. Graves, puede incluso ir a la amputación de la extremidad, pie, mano o comprometer la vida del paciente. ¿Sí? Una infección que estaba local, que estaba únicamente en la zona donde estaba la herida, esas bacterias proliferan, reproducen bastante fuerte, se van al torrente sanguíneo y el paciente se infecta de la sangre y de todo su cuerpo. Se complica el paciente, puede morir, hay un riesgo, sí. No es algo leve. En el caso de los pacientes que cursan con diabetes o alguna enfermedad así, tienen que tener mucha disciplina en su tratamiento porque se pueden complicar, sí, bastante. Pueden poner en riesgo la vida, sí. Y otro punto muy importante, tocando el tema de los antibióticos, el antibiótico va a tener un mecanismo de acción medido por tiempo. Entonces, 1 o 2 tomas en un día, 2 o 3 días, no esperen ver algún efecto inmediato. ¿Sí? Porque luego pasa eso. Van pasando de médico a médico, porque el doctor me dio tal medicamento y yo no veo avances. No, mejor me voy a ir con otro doctor porque este doctor es muy malo, me voy a ir con el otro. Y entonces cada 2 días están estrenando un antibiótico nuevo. Imagínate la resistencia bacteriana, que el día que quieran atacar esa bacteria, ¿con qué la van a atacar? ¿Cómo están atacando su organismo? Entonces crean mecanismos de defensa las bacterias y lo que van a generar es que en algún momento, el día que quieran dar un antibiótico, pues no va a ser efectivo. Tenemos muchísimos problemas con la resistencia bacteriana, debe de existir un uso racional de antibióticos.
no se automediquen, porque pasa, aunque actualmente solamente se puede vender el antibiótico con prescripción médica, no falta quien les hace el favor en alguna farmacia, oye, ayúdame, mira que esto, tengo un conocido que en la farmacia vende, etcétera, y la prescripción sin uso racional por personal médico está generando resistencia a los antibióticos. Sí, mira, aquí tengo un mensaje dice la señora Domínguez, que todo lo que estás diciendo qué importante es y cómo abona a la sociedad, porque en algún momento ella tuvo una situación de salud que se le complicó y no hizo caso y pues sí, hubo una amputación. Lamentablemente la falta de información a las personas, y que nosotros tenemos ese compromiso, ¿no? de informar a la gente, porque tenemos esa responsabilidad moral, por así decirlo, de estar informando para que al paciente le vaya bien en su tratamiento. Así es. Pero bueno, sí hay que estar prevenidos para estos casos. ¿Qué le dirías a la población que nos está viendo y escuchando a través de la radio, a través de la televisión, de las redes sociales, respecto a este tema tan sensible como son las heridas? Un tema al cual a lo mejor ni siquiera le ponemos atención. Primeramente, aceptar la condición en la que se encuentra la persona. Aceptar si ya se encuentra en un proceso de diabetes, si se encuentra en un proceso de hipertensión, de problemas de varices o problemas arteriales. No podemos atender, no podemos sanar aquello que no aceptamos, aquello que no reconocemos. No va a haber un apego al tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es la aceptación. Segundo paso, conozcan su enfermedad, conozcan qué complicaciones tiene, qué síntomas da, cuáles son los problemas que pueden tener a corto o a largo plazo. Conozcan, lean, ahorita hay mucha información. Claro, no se automediquen y vayan con gente especializada en el área, pero llegan a la consulta pacientes que ya llegan casi diagnosticados porque en Google vieron todo. Sí, eso es muy común. El doctor pero infórmense. De toda la infórmense, gente. sí, el de San Google. Sí. Entonces, conozcan su enfermedad, reconózcanla y atiéndanse en una primera instancia. El miedo siempre va a estar presente, es un factor que siempre va a estar ahí, pero con todo y miedo hay que asistir al personal médico, ¿sí? Lo que en algún momento se pudo haber evitado con un manejo avanzado, con un manejo complejo, pudo haber evitado alguna amputación o la vida de algún paciente, ¿sí? Entonces, asistan incluso, como les comento, no es únicamente de la vía privada, instituciones de salud pública, Hospital General de Tepic, CESA Juan Escutia, son clínicas que tienen manejo de heridas y tienen personal especializado y los productos necesarios para atenderlos. Hagan mucho hincapié en la prevención y la verdad yo creo que todo se resume en amor propio. ¿Sí? El quererte, el amarte, el cuidarte, el querer llegar a una vejez sana, disfrutando de los tuyos, de tu familia, y llegar sano puede ser el mejor regalo de la vida, ¿no? Pero para eso hay que tomar conciencia de qué está pasando en nuestro organismo. Y una herida que no sana, y no hablamos, vuelvo a repetir, de las heridas emocionales. No es en heridas del corazón, Ese es emocional, otro tema. del amor. No estamos hablando de las heridas del amor. Estamos hablando de las heridas en el cuerpo que no sanan, que son crónicas, que siguen lastimando tu organismo, que pueden colapsar, que pueden provocar amputaciones, pérdida de la vida, inclusive. Pues no podemos cerrar los ojos ante estas situaciones. Y que las enfermedades crónico-degenerativas, las metabólicas, como bien nos comentas, pues son responsables de muchas de estas heridas que no sanan. Así es. Ya porque el tiempo creo ya nos va sí, ya premiar. Casi nos vamos. De último momento, identifiquen siempre con su médico en compañía de los profesionales de la salud, identifiquen la causa. No todas las heridas son infecciosas, no todas las heridas necesitan antibiótico. Va a haber heridas que van a tener que necesitar ciertos medicamentos para atender la circulación de la sangre. Son problemas arteriales. Pacientes que tienen diabetes generalmente tienen un endurecimiento de sus arterias y esto hace que la sangre no llegue bien hasta las venitas más pequeñitas del pie. Entonces los dedos empiezan a poner negritos, lo que le llamamos la necrosis. Y esos van directo a amputación. ¿Por qué? Porque hay un problema de circulación. La sangre no está llegando.
Entonces, ¿quién atiende ahí? Angiología, los especialistas en circulación. Y fíjate, es una herida que no necesita antibiótico, es una cuestión circulatoria. O un paciente que tiene infección, ok, correcto, hay que darle antibiótico. Tiene buen flujo de sangre, pero el problema es infeccioso. Siguiente, problema neuropático, problema de que el paciente está entumido, no siente cómo pisa y va generando heridas o lesiones que al rato se complican y terminan en una amputación. Entonces, hay que conocerse, hay que amarse, hay que asistir a personal capacitado, no se automediquen y fortalezcan el autocuidado en su vida. Claro que sí. ¿Dónde te encontramos? Por a través de mis redes sociales pueden encontrarme, ahí pueden encontrar información, incluso si necesitan alguna asesoría con todo gusto los podemos orientar. Me pueden encontrar como en Facebook, como enf, o sea de enfermero enf.Paul Gutiérrez, en TikTok como Paul Gutiérrez también, 1122, ahí pueden encontrar la información, con toda confianza pueden mandar un mensaje. Les damos la asesoría para que puedan darle una solución a su problema que les aqueja. Si tienen dudas, si quieren ponerse en contacto con Paul, también yo les puedo dar sus datos. Quiero decirles que a través de redes sociales él comparte muchos contenidos de valor de ese tema y de muchos otros. Lo hace desde hace un ratito y lo haces muy bien, Paul. Muchas gracias. ¿eh? Agradecerte el espacio, como siempre, Luz Amalia. Gracias, equipo. Nos encontramos mañana aquí en Derecho de Mujer. Por hoy pondremos punto final. Te esperamos en la próxima edición de Derecho de Mujer, con los temas que te interesan. La cultura del respeto a la mujer no son letras en papel. Hasta pronto.